Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos. La Asamblea Nacional reconoce como enemigos del Estado a los grupos de delincuencia organizada. Lo dijeron hoy los asambleístas que con 121 votos aprobaron un exhorto al presidente para que busque cooperación internacional. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Ocurre mientras hay un recrudecimiento de la violencia. Los policías están siendo objeto de atentados y ataques por parte de las mafias. Ya les contamos. Y empezamos con la Asamblea. El Pleno del Legislativo aprobó una resolución en la que reconoce como enemigos del Estado a los grupos de delincuencia organizada. Exhortó al Ejecutivo a conseguir acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad. Este pedido del asambleísta Ana Galarza, desde hace poco independiente, surtió efecto en el Pleno del Legislativo este martes. Aprobémosle el exhorto para ver qué hace. Y espero que no salga a decir, soy chiquito, bebé, es que estoy poquito tiempo. Porque el país necesita un estadista que no salga a inventarse pretextos de que supuestamente es esta Asamblea Nacional la que no le ha dejado gobernar. Y finalmente, la bancada del correísmo dio su brazo a torcer y se sumó a los 121 votos con los que el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución en la que reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado, reconoce como enemigos del Estado a los grupos de delincuencia organizada transnacional y exhorta al Ejecutivo a conseguir acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad. La Asamblea Nacional ha respaldado, respalda y respaldará todas las acciones emprendidas por la seguridad de los ecuatorianos. Lo que sí rechaza es la politiquería de cierto sector de la legislatura. Creo que los arrinconados son otros, quienes tuvieron que incumplir una orden, como digo, dada de su máximo líder y votar a favor de una resolución que ratifica el apoyo para la cooperación internacional. Dijeron de todo en el Pleno, les costó muchísimo aplastar el botón, pero lo hemos conseguido. Este pronunciamiento vino pese a que durante el debate no faltaron los señalamientos. La bancada de la Revolución Ciudadana, por una rencilla personal, dice que no votarían, a pesar de que esto al único que beneficia es al pueblo ecuatoriano. Otro pronunciamiento político para nada. Es decir, hace cuestión de hora y media le estaban diciendo a este pleno que no hay que politizar un tema. Y ahorita sí es político, pues. Porque como están acostumbrados a entrar con camiseta de políticos el lunes, cambiarse de camiseta el martes. También hubo espacio para recordarle al presidente Daniel Noboa que la Asamblea le ha aprobado leyes para que pueda gobernar. Le aprobamos la ley no más apagones 2. Y nos ofreció que iban a bajar los apagones. Pero ¿continuaron los apagones, sí o no? Sí, también. Le aprobamos la ley de fomento al turismo, ¿sí o no, compañeros? ¿Y ha mejorado el turismo? En la resolución, además, la Asamblea dispone al Frente de Seguridad que informe cada 15 días los avances de acuerdos de cooperación internacional que logre el Ejecutivo en materia de seguridad. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Dueños de locales comerciales, taxistas y ciudadanos del cantón Machala sienten a diario los estragos de la violencia. En su visita a la provincia de El Oro, el presidente Daniel Noboa anunció la implementación de bases militares provisionales. En los últimos días, varios hechos delictivos han generado temor entre los ciudadanos de Machala, quienes cada vez sienten más incertidumbre al salir a las calles, cambiando sus hábitos diarios para no ser víctimas de la delincuencia. Todos nos sentimos desprotegidos, porque a veces uno camina y cuando acordó, por ahí le robaron, por ahí hicieron tantas cosas. Señor policía, no hay. Taxistas que trabajan en la ciudad han decidido modificar sus horarios habituales de trabajo, limitando sus recorridos en horas de la noche para no ser víctimas de secuestros o de robos. Asimismo, dueños de locales comerciales optan por cerrar más temprano, debido a las extorsiones y amenazas que reciben. Por ejemplo, por la vía del puerto, solo por la principal. 7:30, 8 de la noche no hay nadie en la calle, no hay cómo trabajar ya. Ya sé que los jóvenes así bien vestidos y van a amenazar. Decir que somos vacunadores, que $20 tiene que dar semanal todavía. Por otro lado, el presidente de la República, Daniel Noboa, en un enlace radial, mencionó que se reforzará la seguridad en la parroquia Puerto Bolívar de la ciudad de Machala, así como también del cantón Pasaje. También vamos a reactivar 6 UPCs y asimismo tener bases provisionales militares
en territorio, en Pasaje y en Puerto Bolívar. En lo que va de febrero se han reportado alrededor de 28 muertes violentas, en su mayoría relacionadas con la disputa de territorios entre bandas delictivas, generando un clima de inseguridad, afectando el orden y la tranquilidad de los ciudadanos. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. El decomiso de explosivos y el hallazgo de sistemas de videovigilancia clandestinos desde el resultado de la intervención militar en Portoviejo, la capital de Manabí. El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, lideró el operativo y advirtió de un posible aumento de la violencia previo a la segunda vuelta electoral. Se trata de la segunda intervención militar en Portoviejo en menos de 2 semanas. En esta ocasión la fuerza pública llegó hasta el sector Ciudad Perdida, zona conflictiva liderada por el grupo terrorista Los Choneros. Una decena de viviendas fueron intervenidas en este operativo, que contó con la presencia de 500 militares y que estuvo liderado por el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo. La intervención no dejó detenidos, pero la fuerza pública halló explosivos, dinero en efectivo de dudosa procedencia y sistemas de videovigilancia clandestinos. Que se utilizan para alertar la presencia de Policía Nacional o de Fuerzas Armadas. Y por supuesto los ya característicos altares de la Santa Muerte que los utilizan estas personas que están inmersas en actividades ilícitas. Este operativo se ejecutó tras la alerta de un posible incremento de la violencia en la zona, previo a la segunda vuelta electoral. Tenemos información también de que estos grupos armados organizados estarían reorganizándose y reabasteciéndose. Así es, esta es una provincia donde están en pugna entre lobos y choneros y precisamente lo que queremos es mitigar la violencia. El pasado 18 de febrero también se realizó una intervención militar en Portoviejo. En esa ocasión la fuerza pública realizó un operativo en la zona de El Florón, que está liderada por los lobos. En lo que va del año, Manabí registra cerca de 250 muertes violentas. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y en lo que va del año, 6 policías han sido asesinados en el país. El último crimen se reportó en el sur de Guayaquil, donde un sargento de la institución fue atacado mientras circulaba en su moto. Cerca de las 22 horas de lunes, el sargento segundo de la Policía Nacional, Jackson Eduardo Ayoví Rodríguez, circulaba a bordo de su moto por la cooperativa Los Claveles 12 en el sur de Guayaquil. De pronto es interceptado por 4 sujetos también en moto, que le dispararon por varias ocasiones. El registro policial señala que el gendarme asesinado se desempeñaba como custodia de la directora del CNE Guayas. Moradores indicaron que él se encontraba en su motocicleta y que al parecer le querían asaltar, le querían robar esta motocicleta. Ellos, al notar la acción que quería repeler el miembro policial, le realizan varios disparos, dejándolo sin vida. En la escena del crimen apareció el exfutbolista Pedro Quiñones, indicando se trataba de su hermano. De igual forma se hizo explotación de cámaras, una línea investigativa. Se realizaron varios allanamientos en el sector de aledaños. No se tuvo resultados, pero se están realizando las investigaciones. 2 días antes, el 22 de febrero, se reportó la muerte del cabo Guillermo Moreno Fernández, quien había sido reportado como desaparecido. El cuerpo sin vida de Moreno fue encontrado en el cantón Salitre, perteneciente a Guayas. Un día antes, en el sector de Sucay de la Troncal, asesinaron al capitán de la Policía Nacional, Darwin Sinmaleza, durante un enfrentamiento armado con integrantes de un grupo delictivo dedicados al secuestro. En tanto, el 9 de febrero, día de las elecciones, en una vivienda de la cooperativa Valerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil, otro policía en servicio activo fue asesinado y su compañero quedó herido, mientras custodiaban a un privado de libertad con arresto domiciliario. Nosotros el mes de junio del 2024 elaboramos un informe hacia las autoridades respectivas, como es el Consejo de la Judicatura, para levantar este arresto domiciliario en vista de que se encontraba prácticamente en el centro de donde están las estructuras criminales. De enero a lo que va de febrero en Ecuador ya son 6 policías asesinados. En 2024 fueron 40, 12 de ellos en Guayaquil. Catalina García, Teleamazonas. Decenas de familias afectadas dejó el desbordamiento del río Chico en Portoviejo.
Nuestro equipo periodístico recorrió varios sectores para conocer el impacto del invierno en la capital manabita. Cuando subimos donde él ya... Con lágrimas en sus ojos y con la voz entrecortada, María Lor nos comenta cómo el afluente del río Chico arrasó con todo a su paso en cuestión de segundos. La noche fue terrible, créame lo que fue terrible, porque árboles enteros, mi casa traqueaba, se nos fue la luz, adentro no se podía alzar las cosas, o sea, todo se mojó. Ahora solo le queda retirar el lodo y los escombros del interior de su casa y de su pequeño taller de costura. Se me fueron materiales de tela, todo se fue. Así como la vivienda de María, quedaron decenas de casas en el sector El Mate de Portoviejo, Manabí. Otro sector afectado fue el Pechichal de Portoviejo. En este lugar viven alrededor de 10 familias, quienes solo escucharon un estruendo y al salir del sitio se dieron cuenta que la quebrada Bijahual se direccionaba a sus viviendas. Fue inmediato, no hubo chance de nada, opción de nada, más medio cuido fue que se trepó, se inundó todo y alcanzamos a alzar lo que más se pudo. En este lugar se observan casas llenas de lodo, enseres destruidos e incluso grandes cantidades de troncos de árboles, palos y más. Estábamos pendientes de mirar el estero. El rato que vino, se vino un solo el lodo, se vino la tierra, se vino los palos. Tuvimos que abandonar las casas. Mientras la noche del lunes 24 de febrero en el sector de Bijahual, en video se observa como la misma corriente arrasó con varias viviendas. Una mujer fue rescatada entre los escombros después de varias horas de búsqueda. Ella se encuentra en una casa de salud con pronóstico reservado. Estas son las imágenes devastadoras que deja el invierno en la capital manabita. Erika Vera, Teleamazonas. Y en Cuenca, una familia se salvó de morir tras el colapso de la estructura de su vivienda. Los 5 integrantes salieron por una emergencia médica horas antes de que la propiedad se cayera. Pudo ser una tragedia mayor, pero la familia horas antes del colapso de la estructura salió de casa por una emergencia médica. Ocurrió cerca de la medianoche de este lunes en la comunidad de San Cápac, perteneciente a la parroquia Cumbe, a una hora de Cuenca. Aquí habitaban 5 personas, todas se salvaron, aunque los vecinos en principio se imaginaron lo peor, considerando la hora. Cerca de 30 bomberos con equipos especiales buscaron por cerca de 2 horas. Es una desgracia, con felicidad. Al inicio estuvimos trabajando fuerte, 2 horas nos tomó romper algunas losas, pero con la noticia ya se descartó que haya víctimas. La casa estaba construida en una pendiente. En la zona había llovido mucho, por lo que se presume sería una de las causas. La casa sí estaba, sí se dura un poco, que era el bloque. Pero no se había nada, no había ni humedades, nada. Siempre van a ser las lluvias porque al fin y al cabo estamos cerca de una quebrada, la gente construye sin normas de seguridad. Los 5 integrantes de la familia, entre ellos 2 niños, se quedaron literalmente en la calle y sin absolutamente nada. Son los estragos del invierno que se ha venido con fuerza en Azuay. Iván Rodríguez, Teleamazonas. Loja y Azuay se suman a las 6 provincias de la costa declaradas en emergencia por las lluvias. El COE Nacional evalúa los impactos del invierno en Chimborazo, que por ahora está en alerta naranja. La decisión se toma no solo por el impacto al número de personas damnificadas por la época invernal, sino también por las afectaciones materiales que se han dado en ciertas provincias. De ahí que el COE Nacional ha incluido a Azuay y Loja dentro del cuadro de emergencia. Así lo detalló el secretario nacional de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo. Y por esa razón también se ha considerado ya incluir dentro de la declaratoria de emergencia regional, si se le quiere llamar de un nombre. En total, las provincias declaradas en emergencia son Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay. La declaratoria de emergencia implica, primero, más velocidad en los procesos de contratación si se lo requiere para enfrentar la emergencia. Lo segundo es la movilización mucho más rápida de recursos. El COE Nacional de igual forma evalúa la situación de Chimborazo, que actualmente se encuentra en alerta naranja. Estamos analizando, vamos a sesionar permanentemente y las mesas técnicas están analizando la data igual a través del INAMI, que comenta que el mes de marzo iban a continuar las precipitaciones. Según el informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, las fuertes lluvias dejan cerca de 890 damnificados, que significan 314 familias, 4.000 viviendas afectadas, 32 viviendas destruidas y más de 300 familias reubicadas en albergues que se encuentran en Huaquillas, Portoviejo y Cayambe. Nosotros hemos pedido a los COEs provinciales que nos digan qué brechas necesitan. Si necesitan maquinaria, pues el Ministerio de Transporte puede proporcionarla. Si necesitan temas de brigadas médicas, el Ministerio de Salud va a estar ahí. Guayas es la provincia más afectada
llegada de este fuerte invierno, con 5.000 damnificados y un total de 14.000 a nivel país. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos exhorta a los gobiernos autónomos descentralizados a realizar gestiones en territorio, pues asegura que actualmente tan solo el 35% de los alcaldes han reaccionado a la coordinación con esta entidad, por lo que advierte que el restante podría estar enfrentando acciones por parte de Contraloría. Asterix Ingrid, Teleamazonas. Los municipios del país y el Ministerio de Economía llegaron a un acuerdo de pago de su deuda que alcanza los 444 millones de dólares. Las primeras acreditaciones se harán a los cantones afectados por el invierno, mientras que las prefecturas esperan también una reunión para recibir recursos. La deuda que el gobierno mantiene con los municipios del país empezará a pagarse este martes. Así lo definió el Ministerio de Economía y la Asociación de Municipalidades tras una reunión mantenida este lunes en Guayaquil. Las primeras asignaciones correspondientes al mes de enero de 2025 se harán de forma prioritaria para los 11 cantones que están afectados por la temporada invernal. 164.250.000 dólares. Esa es la deuda que se tiene con los municipios únicamente por el mes de enero. El total de la deuda que se acumula desde el 2023 asciende a 444 millones de dólares, por lo que el pago de los 279 millones restantes se negociará definitivamente el jueves en una nueva reunión. Aseguran que están abiertos a recibir bonos. Pero siempre y cuando sea opcional. Lamentablemente necesitamos efectivo. Hay deudas que lamentablemente los municipios tienen con sus trabajadores, con sus proveedores. Pero esta no es la única deuda que el gobierno mantiene con los GATS, pues se suman las prefecturas cuyo monto alcanza los 536 millones de dólares. El CONGOPE ya adelantó que exigen el pago de una parte en efectivo para luego conversar sobre otros rubros. 160 millones son del modelo de equidad territorial. Habríamos esperado que nos planteen un plan de pagos, pero en vez recibimos una propuesta de cruzar con papeles. Desde el mes de noviembre, las prefecturas de Guayas, Manabí, Los Ríos y Pichincha no reciben el pago y al resto se les debe desde diciembre. Las prefecturas se reunirán con el Ministerio de Economía este miércoles. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Seguimos en una cadena radial. El presidente de la República, Daniel Noboa, se reafirmó en su posición de realizar una asamblea constituyente. El primer mandatario detalló que de ganar las elecciones llevará a cabo una constituyente rápida y con los perfiles más idóneos. Escuchemos lo que dijo. Si ganamos es lo que va a haber. Nosotros necesitamos reformas muy profundas a la Constitución para que volver a darle el poder y la tranquilidad al ciudadano que hace las cosas bien. No estilo Correa, que se demora 2 años, que hay elección, que es relajo, que todo se demora miles de siglos, sino algo que sea rápido, eficiente y que las personas más preparadas para poder reformar la Constitución lo hagan. En la Asamblea inicia el trámite de una propuesta de enmienda a la Constitución que busca declarar al dólar como moneda oficial del Ecuador. Algunas bancadas califican a esta propuesta como electoral. Se trata de un proyecto de enmienda al artículo 303 de la Constitución, que busca reconocer al dólar como moneda oficial del Ecuador. La iniciativa, que cuenta con un dictamen de la Corte Constitucional, fue presentada por el exasambleísta y ahora alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en el 2021. Este martes, el Consejo de Administración Legislativa aprobó una resolución en la que la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, propuso tramitar dicha enmienda y que en el Pleno se cree una comisión ocasional para su trámite. En la bancada de gobierno dicen que esto solo es parte de la campaña electoral del correísmo. Han intentado desdolarizar al Ecuador en los últimos 15 años, sus posturas están ahí, pero ahora lo quieren, como saben que no les ayuda electoralmente, pues lo quieren maquillar a través de una resolución del alcalde de la Asamblea, y eso nadie les cree ya. En la Revolución Ciudadana lo niegan. Más allá de que si sea en el momento o no, yo creo que es fundamental, porque en el escenario político se habla de la necesidad del fortalecimiento de la dolarización. Bueno, que la Asamblea empiece dando un mensaje. Sin embargo, en el resto de bancadas cuyos partidos políticos como Construye y el Partido Social Cristiano no estarán en la segunda vuelta, lamentan que la Asamblea se haya convertido en un espacio donde ADN y la Revolución Ciudadana lancen propuestas para sus campañas. Creo yo que es un tema netamente político, netamente electoral. Ahora, hay que votar a favor porque es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. En buena hora, pero es político.
no es técnico. Y la convocatoria al Pleno para tratar esta resolución se dio de inmediato. La sesión será este jueves. También se incluye en el orden del día el informe para primer debate sobre las bases militares extranjeras. El segundo mejor puntuado en el proceso de selección de jueces constitucionales podría quedar fuera del concurso. El candidato cuenta con un impedimento del Ministerio de Trabajo que desconocía la comisión calificadora. A días de que la comisión calificadora designe oficialmente los 3 jueces que integrarán la Corte Constitucional, el proceso podría tener una nueva baja, pues el segundo mejor puntuado y virtual ganador, José Terán, cuenta con un impedimento para ejercer cargo público, según consta en el registro de prohibiciones e inhabilidades del Ministerio de Trabajo, por haber sido destituido de la Corte Nacional de Justicia en 2021. Le corresponde al Ministerio de Trabajo presentar la documentación necesaria a través del petitorio para que el organismo que originó el impedimento le señale claramente al Ministerio de Trabajo si el impedimento ha sido levantado. Quien debe pronunciarse en este caso es el Consejo de la Judicatura. El Ministerio del Trabajo es un órgano de registro nada más. Ojo que ahora la destitución también lo que le inhabilita es 2 años volver al servicio público y bajo ningún concepto volver al mismo cargo, que eso también tendríamos que ver. Para el presidente de la Comisión Calificadora, Juan Manuel Izquierdo, esto es algo que llama la atención, pues la inhabilidad como tal no constaba cuando se dio la revisión de los requisitos de los postulantes, algo que también certificó el secretario de la Asamblea Nacional este 25 de febrero. Ahora deberán esperar los argumentos del candidato implicado. Esperamos que el doctor Terán nos responda a nosotros y obviamente él es el principal interesado también de solicitar, presentar algún escrito ya sea al Consejo de la Judicatura o al propio a la ministra de Trabajo. El supuesto de que no haya estado registrado al momento en el que el doctor Terán se postuló y que se lo haya registrado de manera extemporánea, es llamativo que el Consejo de la Judicatura tenga este tipo de actuaciones, pues esta destitución no es de hace pocos meses. Al momento los 3 virtuales ganadores del proceso de selección son Claudia Salgado con 96,50 puntos, José Terán con 96,25 y Jorge Benavides con 95,75 puntos. En caso de que se verifique dicho impedimento y Terán quede fuera del concurso, deberá ser designada Pamela Aguirre con 94,25 puntos. Daniela Valencia, Teleamazonas. El Ministerio de Trabajo anuncia la renegociación del contrato colectivo de Petroecuador vigente desde el 2017. Desde este martes, las autoridades de gobierno y trabajadores de la estatal petrolera se reunieron en una mesa de diálogo con el propósito de revisar lo que se consideran excesos en las llamadas conquistas laborales. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien está encabezando la delegación del gobierno, que incluye a las carteras de Finanzas y Energía, apunta a las remuneraciones variables que suponen egresos millonarios al Estado. Remuneraciones variables de 2.40, de 3.50, no existió ningún informe técnico de cómo se la subía y cómo se la bajaba. Creo que dependía más bien de lo que pasaba en ese momento en la empresa. El decreto ejecutivo 225 estableció límites a la contratación colectiva, no en la remuneración variable, sino en los beneficios sociales y económicos. Por supuesto que puede ser cambiado el decreto ejecutivo 225, porque ese decreto ¿de qué año es? De la época en que dijeron que habían cambiado todo el Estado, que habían garantizado un país para mejora de todos, y hemos heredado un país en desgracia. En Ecuador, los niños empiezan a usar redes sociales cada vez a edad más temprana. Según la evaluación de la política por un Internet seguro, el 46,72% de menores de 12 años usan principalmente WhatsApp y TikTok e incluso pasan hasta más de 8 horas en línea. La pandemia hizo que el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería en línea por parte de niños y adolescentes se incremente, y con ello los riesgos a los que este grupo de la población está expuesto. El grooming, el sexting, el bullying, el ciberacoso y sobre todo la interacción que tienen personas adultas con niños, niñas y adolescentes
para captarlos, obviamente en muchos de los casos que hemos podido evidenciar para trata de personas, para abusos sexuales. Este martes el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional presentó la evaluación que se realizó a la política por un Internet seguro, implementada en el país hace 4 años. A través de una encuesta realizada a 3.600 jóvenes en 23 provincias, se obtuvieron resultados que generan preocupación, entre ellos que el uso de redes sociales inicia cada vez a más temprana edad. Un 46,72% de niños menores de 12 años ya tiene un perfil en redes. La red social más utilizada es TikTok, seguida por Facebook, mientras que la aplicación de mensajería WhatsApp es ocupada por el 74,27% de los niños y adolescentes en el país. Y entre las 3 principales actividades que realizan en Internet está jugar en línea. En estos espacios es precisamente en donde se producen los principales delitos. Hemos visto que 3 de cada 10 niños y niñas pues han sufrido algún tipo de violencia digital. En la misma encuesta se develó que casi la mitad de los menores no conoce a qué entidad puede acudir en caso de que se cometa algún tipo de violencia vía Internet. La primera entidad que tienen en mente es el ECU 911, mientras que las autoridades de escuela o colegio se encuentran en 5º puesto de una lista de 6. No tenemos datos porque no llegan a ser denunciados la gran mayoría. Se resuelven como son temas de Internet. Lo que sí hacemos es un seguimiento cuando ya se identifica y cuando se pone en conocimiento de las instituciones educativas, acompañar con nuestros DESES, con nuestras trabajadoras sociales. Sin embargo, aún existe una brecha con los padres de familia, quienes dicen las autoridades deben capacitarse sobre el uso de redes sociales para poder monitorear de forma oportuna lo que sus hijos hacen en ellas. Belén Merizalde, Teleamazonas.